Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Occidental Image y como veis en el título, hoy voy a hacer la reseña, la crítica de la película La lista de Schindler de 1993, dirigida por el brillante director americano Steven Spielberg. Y sí, sé lo que tendréis muchos en la mente ahora mismo. Hostia, ya dejad el tema de mi pelo, ¿vale? Hablo de la película. Es que muchos estaréis pensando que cómo he tardado tanto en hacer la reseña de esta película, pero bueno, realmente ya sabéis que yo no me rijo por ningún tipo de orden y era cuestión de tiempo que llegara. Así que evidentemente hoy voy a hablar de una de las películas más conocidas que tiene este señor y una de sus mejores cintas. Bueno, hay que tener en cuenta que Steven Spielberg es un señor ya que tiene casi 70 años, creo que tiene 68, 69 años, americano, judío, demócrata y no sé, tiene muy buenas cintas en su haber, ha parido cintas míticas del celuloide, Tiburón, Parque Jurásico, está la lista de Schindler, Múnich, Salvar al soldado Ryan, Atrápame si puedes, en fin, tiene un montón de cintas impresionantes, ¿no? Aunque yo diría que personalmente considero La lista de Schindler una de sus mejores películas, pero creo que el señor Spielberg es mucho más brillante haciendo una película cuando en la temática de la cinta hay temas ajenos a su quehacer personal. Es decir, esta es una película que habla sobre un caso concreto de la Segunda Guerra Mundial que rodea al genocidio de los judíos por parte de la Alemania nazi, y obviamente este señor pues es americano y judío. Entonces mirad Salvar al soldado Ryan, la banderita por delante, él es americano. Mirad esta película, él es judío, aunque esta la veo mucho más justa humanamente hablando. En cambio, si miráis películas como Múnich, donde el tema está bastante más alejado, la película parece ser mucho más objetiva, crítica y madura. O, por ejemplo, Atrápame si puedes, que tiene un toque humorístico, es algo anecdótico, no concierne al tema de la nación entera en sí. E.T., por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, La lista de Schindler queda un pelín tocadita por eso, pero nada más lejos de la realidad. Es una enorme película que es de visión obligada para todo aquel que ame el cine y una cinta que creo que de hecho tiene que ver todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la película está basada en una novela que se inspira en un caso real de un empresario alemán que fue Oskar Schindler. Y en tiempos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler en el poder, bla bla bla, la invasión de Polonia, pues obviamente empezó el proyecto que el Führer tenía en mente y los nazis tenían en mente, que era el de ir poco a poco apartando a la comunidad judía para luego llevarla a diversos sitios, campos de concentración, de exterminio y evidentemente pues aniquilarlos, ¿no? Entonces, en todo esto, obviamente los judíos eran vistos como pasto de segunda y evidentemente se les tenía como una especie de prisioneros de guerra al principio, medio esclavizados, y en según qué momento sirvieron de mano de obra para la industria nazi, ¿no? Entonces, mientras las SS y toda esta mierda iban rulando su plan, pues temporalmente pues estuvo la idea de mandarlos para guetos, luego para aquí y para allá, finalmente pues a su muerte, o para hacer experimentos también, ¿no? Bueno, todos sabemos bastante bien la historia, ¿no? Con sus más y sus menos, la cosa fue así. El tema es que Oskar Schindler vio que los trabajadores judíos tenían una potencial mano de obra muy eficiente, que le salía muy barata y con la cual podía enriquecerse vendiendo los productos luego a quien fuera de necesidad, pero sobre todo a el gobierno alemán, ¿no? A los nazis. Entonces, aquí estaba el rollo que el tipo empezó a pillar judíos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, y ponerlos a trabajar en sus fábricas. Claro que ya sabemos que los nazis no tenían ningún miramento en si les apetecía pues pegarles un tiro a la cabeza a alguien delante de toda su familia y tan panchos. Lo curioso es que este empresario empezó con esta idea y indirectamente lo que estuvo haciendo fue salvar a los judíos, porque todos aquellos que se quedaban en las fábricas trabajando no iban a los campos de exterminio y no morían a manos de los nazis. Y con el poco empezó a entrar una especie como de conciencia de que él, en cierto modo, se estaba convirtiendo en un salvador para todos ellos, al poco tiempo. Y pasó de simplemente tenerlos para ganar dinero a ya querer salvarlos.
falsificando documentos, sabiéndose de la burocracia de los nazis, era un señor de mucho dinero, conocía a miembros poderosos del partido nazi y del ejército alemán. Entonces, con esas facilidades y gracias a su capacidad embaucadora, era un tipo muy listo, con mucha labia, pudo ir camuflando su acto de salvación como simplemente negocios, ¿no? Entonces, en la cara de los putos nazis, básicamente se rió de ellos y actuó en contra de los intereses de los cabeza de chucrut, de los nazis, quitándoles a sus víctimas y convirtiéndolos en mano de obra, ¿no?, para sus fábricas, y así salvarlos del exterminio. De tan noble acción esto quedó retratado. Muchos judíos, muchas familias enteras le deben la vida a ese señor. Y bueno, pues terminó la guerra y todos ya conocemos la historia. Entonces a Spielberg, allá en los 90, pues se le ocurrió la idea de adaptar esto a una película. ¿Qué es lo que vemos en esta cinta? La lista de Schindler. ¿Por qué se llama la lista de Schindler? Porque efectivamente Oskar Schindler confeccionó una larga lista de todos los que pudo abarcar, aunque ya era bastante tarde, de judíos que él quiso salvar, ¿no? Para la película eligieron muy sabiamente a Liam Neeson para ser la cabeza de reparto y ser el propio Oskar Schindler, que realmente hizo una muy buena interpretación en toda la película. La cinta, grabada en blanco y negro adrede, bueno, no grabada en blanco y negro, sino que se pasó a blanco y negro a escala de grises adrede, salvándose un pequeño detalle a color que los que habréis visto la película ya sabéis cuál es, el de la niña de rojo, pues para darle ese toque antiguo, ¿no? Porque nos ubica pues allá en la década de los 40, 50, ¿no? Abarca prácticamente todo el periodo de guerra, la historia de Oskar Schindler, desde que empezó hasta que terminó. Y bueno, Spielberg podemos decir que es un genio. Conduciendo las emociones en esta película se salió de sobradas maneras. Con una fotografía cuidada y una película que es larga, pero que tiene un ritmo pausado que te gusta disfrutar. A pesar de todas las crueldades que estás viendo, evidentemente Spielberg, pues igual te hace películas juveniles, ¿no?, como Parque Jurásico, o para niños y adolescentes, como E.T., pero también cuando se pone serio, ¿no? Y muestra cosas plenamente para adultos. Yo diría que esta y Múnich son de las que más huevos tienen, ¿no? O Salvar al soldado Ryan. Pero el que yo diría que se roba la función a nivel de reparto realmente no es Liam Neeson, sino Ralph Fiennes, que en esta película juega el papel de un malvado alto cargo nazi, que es un verdadero sádico y un enfermo mental con los judíos. Es decir, que los mata hasta por aburrimiento o diversión. En fin, un hijo de puta que no veas, como tantos otros que hubo, y que realmente, con solo sus miradas, sus poses, su peinado de mierda, lo bien que luce el uniforme, el cabrón da un respeto y a la vez un odio y un mal rollo que te cagas. Realmente yo creo que el que se roba la función interpretativamente es Ralph Fiennes con su personaje, ¿no?, con el nazi, el malo, digamos, ¿no?, ese enemigo que pone ahí Spielberg para que identifiquemos un poco más el cerebro del mal, pero a pequeña escala. Obviamente no iban a poner al propio Hitler, no seamos ridículos. Luego, obviamente, la banda sonora hecha por John Williams es una pieza exquisita. El tema principal de la cinta es conmovedor, sádico, triste, rompedor, uno de los más lagrimosos que hay en toda la historia del cine. Y en fin, es una historia que es bastante humana y conmueve muchísimo, porque te quedas flipando ante el montón de crueldades, ¿no?, que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema ya, sí, muy repetido, 1000 veces visto desde varios puntos de vista, pero que no deja de ser algo importante en nuestra historia, y evidentemente hubo millones de muertos, y esta es otra cinta más, una de las más grandes que hay, ¿no?, que glorifica el aguante, lo que tuvieron que pasar los judíos, y demonifica la mano nazi, ¿no? Y bueno, obviamente pues Spielberg, como buen judío, yo creo que como acto para su pueblo no pudo hacer obra mejor, sin lugar a dudas. La cinta algunos la tildan de lacrimógena, de manipuladora, pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que lo importante, aunque el mensaje se repita mucho en la película, de estos son los judíos buenos, estos son los nazis malos, ¿no?, por simplificarlo de alguna forma, no olvidemos que las personas que vemos ahí, que los tiran al suelo y les pegan un tiro en la cabeza, que los tiran por la ventana, que los matan a palos, que les pega el cabrón ese con el francotirador, no hay que verlos como judíos. Primero hay que verlos como personas, como seres humanos.
Porque hay mucha gente que critica eso. No, es que el mensaje propagandístico... Bueno, yo a estos gilipollas no le voy a decir nada porque no hay ni que perder el tiempo con ellos. Ahí había humanos matando a seres humanos. Y lo de que eran judíos y nazis es secundario. Eso es la etiqueta o el bando al que pertenecían. Pero nada más. Humanos al fin y al cabo. Y esa salvajada queda perfectamente retratada en esta película. Y cómo ese hombre fue un verdadero héroe y salvó a todos los que pudo. Una película bonita, emotiva y con un final, con un detalle muy bonito. Pues vemos a todos los actores, o a casi todos, los más importantes, ¿no?, que interpretan a los judíos en la película, de la mano de los judíos de verdad, que vivieron esa historia, los verdaderos, yendo a la tumba de Oskar Schindler a darle su pésame y las gracias por haberles salvado la vida. De verdad, qué gran jugada emotiva hizo Spielberg con ese final. Brillante película. Yo diría que no es la mejor de Spielberg, pero es humana y te pone el corazón en un puño. Difícil no emocionarse con tan noble historia, llena de crueldades y crímenes contra la humanidad. En fin, hiper recomendable, obra maestra de Spielberg. Gracias.